Doc, ¿por qué estás aquí? Porque eres mi amigo, Wyatt. Posiblemente el único que tengo. Te debo esto. No quiero decir si te estás muriendo de tuberculosis. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo? ¿Qué? No, tuberculosis. No, hombre, no. Eso es una trola que se inventó una exnovia para que no se me acercara a ninguna mujer. No, yo tuberculosis no tengo. Soy alérgico. Wyatt, soy muy alérgico. Alérgico, pero ¿alérgico a qué? Pues al polvo, a los ácaros, al polen, al pelo de gato, al pelo de perro, al pelo de caballo, al marisco, al pescado azul, al detergente, al suavizante, al olivo, al cuero, a la polipiel, al sol, al vinilo, al hígado de ternera, a las fresas, a la espinaca, a la lechuga y además soy intolerante a la lactosa y al gluten. O sea, tú mayormente lo que vienes es a que te rematen, ¿no? Pues... mayormente. Ok, Quran. Ok, Quran. Papá, solo hay una cosa peor que escucharte cantar, escucharte silbar. ¡Que lo dejes ya! Duelo de Titanes, bienvenidos de nuevo a Cine Classic Canal. Hoy voy a obviar el hecho de que el título en español de la película no tiene nada que ver con el título original de la misma, porque realmente le viene como anillo al dedo. No puede haber un duelo de titanes en una pantalla grande más importante y más estratosférico que el que protagonizan Kirk Douglas y Burt Lancaster, siendo aliados en esta película, pero realmente estamos viendo un duelo interpretativo, un duelo de carisma, un duelo de tipos duros en esta historia dirigida por John Sturges. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de Burt Lancaster, de ese tipo duro forjado en la carpa del circo, ese tipo duro que nos ha dado tantas alegrías en el cine de aventuras, que ha sido autodidacta, que pasó de ser un artista circense a un actor con mayúsculas, que se empeñó, por ejemplo, en esta película en manejar el revólver como si fuera un auténtico Marshall, como si fuera un auténtico sheriff del lejano oeste, tipo duro. Luego tenemos a Kirk Douglas, que se puede decir del patriarca de esa familia de actores maravillosos, de ese hombre duro donde los haya, que se dejó el bigote, realmente, ese mostacho que luce en la película, para dar sensación de ese Doc Holliday torturado, peleado con la vida, un hombre que realmente evocaba su pasado, porque el padre de Kirk Douglas era un inmigrante ruso que lo pasó realmente mal en la vida. Entonces, esta película y su interpretación de Doc Holliday era una especie de homenaje a esas vicisitudes que pasó su padre en su trayectoria hacia Estados Unidos. Y John Sturges, que se puede decir de un director que manejó el western como muy pocos, le sacó partido al western árido, al western difícil, rudo, al western crepuscular, pero a la vez en pleno apogeo, porque estaba calentando motores para lo que vendría un poquito más adelante, creo que en 1960 si no me equivoco, esos siete magníficos que dirigió como nadie. Y vaya trío de ases, vaya trío de titanes para este duelo épico basado en hechos reales. La historia de la película, ya digo, está basada en hechos reales, hechos históricos de Estados Unidos, como que Wyatt Earp, el famoso, el carismático Wyatt Earp, interpretado por Burt Lancaster, está limpiando los pueblos, las ciudades del lejano oeste de malhechores, de bandidos, imponiendo la fuerza de la ley
y en Dodge City cruza sus caminos con Doc Holliday, con el personaje de Kirk Douglas, un doctor, un dentista reconvertido a pistolero, a taur, a un jugador empedernido que sabe que se está muriendo de tuberculosis y que sin embargo se convierte, aún cuando al principio tienen sus roces, cuesta que encajen las piezas juntos, pero se convierte en un leal compañero del personaje de Burt Lancaster, de Wyatt Earp. En ciertas circunstancias que suceden durante la película, ya digo, yo no quiero desvelar mucho del argumento porque este es un western que se saborea, que se va cociendo a fuego lento para la gran explosión final, la gran traca final, que es ese duelo en OK Corral, famoso, histórico. Si queréis saber algo muy curioso sobre el duelo real, quedaos hasta el final cuando empecemos con las anécdotas y datos curiosos sobre esta cinta. Estos dos personajes terminan siguiendo el mismo camino hacia Tombstone. ¿Qué ciudad, qué nombre más mítico dentro de la historia del cine? Y en Tombstone se tienen que enfrentar con los Clanton, con un clan familiar de ganaderos de dudosa reputación porque roban reses aquí y allá, son una panda de pendencieros, una panda de sinvergüenzas. Y ya digo, hay momentos de la historia en los que no encajan los puntos de vista de Wyatt Earp y Doc Holliday. Lo que pasa es que al final, cuando se produce ese famoso duelo en OK Corral, están codo con codo, luchando juntos. Pero hay momentos de la película que ya digo, que dan a entender como que en algún momento uno de los dos va a emprender otro camino. No saben que están destinados a ese, no sé si decir, que puede ser el duelo del lejano oeste más famoso de la historia del cine. Pero realmente es fascinante cómo, ya digo, se va cociendo todo a fuego lento, como hay momentos de tensión, momentos en los que hay aparente calma que luego se rompe bruscamente, momentos de amoríos rotos que luego se recuperan, en fin. Yo no voy a decir mucho más de Duelo de Titanes, ya digo, es una película que tenéis que descubrir, enamoraros de ella, quedar prendados con la interpretación de Douglas y Lancaster en la mejor tradición del cine del oeste, en la mejor tradición de un género que ha dado mucha gloria a Hollywood. Y sin más dilación, vamos a comentar algunas anécdotas y datos curiosos sobre la película, pero antes me gustaría poner un poquito de orden en lo que son los hechos históricos en los que se basa. Porque por una parte tenemos una figura ciertamente mitificada como es Wyatt Earp. Y es que resulta que no es exactamente el Marshal jefe, por decirlo de alguna forma, no era exactamente el Marshal jefe. El Marshal jefe, el Sheriff jefe, era su hermano Virgil. Wyatt era una especie de ayudante, lo que pasa es que un ayudante con una fama tremenda de duro, y realmente eso terminó dándose la vuelta conforme pasó el tiempo y se convirtió realmente en el personaje atractivo de lo que era la familia Earp. Por otra parte tenemos a la figura de Doc Holliday, al auténtico Doc Holliday, que era realmente un dentista. Lo que pasa es que la tuberculosis lo apartó de la consulta, lo mandó al lejano oeste, seguramente pensando que ese clima le ayudaría con su enfermedad. Era un tipo pendenciero, un tipo peligroso, un tipo que sin embargo demostró que era leal con quienes le eran leales. Era un tipo culto, un tipo que hablaba latín, un tipo que tocaba el piano, pero que tenía una tendencia excesiva a meterse en broncas. Sin embargo, su amistad con Earp y los sucesos de OK Corral se convirtieron en algo legendario. Y por otra parte estaban los Clanton, esos ganaderos, esos hombres que no solo eran ganaderos, ladrones de ganado, sino que también eran contrabandistas, lo que les encaminó a muchos enfrentamientos con los Earp, con la familia de hombres que hacían cumplirse la ley, como eran los Earp, y contra Doc Holliday, por supuesto. Y ahora, para empezar con las anécdotas, ahora sí, tengo que comentar una cosa. Hay mucha mitología en torno a esos 11 minutos maravillosos de cine del oeste que dura ese enfrentamiento final, como digo, esa traca final que es el duelo en OK Corral. No vamos a decir exactamente
todo lo que propicia que se llegue a ese duelo, pero sí os puedo decir que el duelo real, el duelo que aconteció realmente, duró 30 segundos. 30 segunditos. En 30 segunditos estaba todo finiquitado. Familia de Wyatt Earp quedó alguna maltrecha, malherida. Por parte de los Clanton fallecieron 3. Y lo que es Doc Holliday no falleció en OK Corral. Doc Holliday luego falleció en una cama diciendo algo así como esto es gracioso o esto es irónico, como expresando que hay que ver las de tiros que me habrán dado en la vida y al final tengo que terminar en una cama falleciendo. Pero esos 11 minutos, tan bien planteados por John Sturges, tan bien dirigidos, tan generadores de tensión en la gran pantalla, luego fueron 30 segunditos. John Sturges era muy meticuloso, entonces lo que es el duelo en OK Corral lo coreografió, como si fuera un baile de pistolas, lo llevaba todo al dedillo, minuciosamente. Y luego por otra parte estaban esos dos titanes, Douglas y Lancaster, tan competitivos, amigos, pero tan competitivos que en los descansos del rodaje ensayaban, competían para ver quién desenfundaba más rápido. Esto típico que se ve mucho en el cine de a ver quién desenfunda, a ver quién saca la pistola más rápido. Eso lo hacían ellos realmente para ver cuál de los dos terminaba ganando ese duelo particular. He mencionado antes el bigotón de Kirk Douglas, ese bigote que él se empeñó en dejarse crecer para darle realismo, para darle autenticidad a su personaje. ¿Qué pasaba? Que con el calor de Arizona, ese bigote le hacía sudar hasta tinta. Entonces, en muchos momentos tenían que parar, tenían que hacer que el equipo de maquillaje le retocara, le secara, le hiciera todo lo posible para que no pareciera un vaquero derretido. Y ese temazo maravilloso de OK Corral, interpretado por Frankie Lane, esa canción maravillosa que alguien al principio del vídeo casi se carga, esa canción estuvo a punto de quedarse fuera del metraje. El estudio consideraba que era demasiado prominente como para que encajara en la película. John Sturges peleó por ella, peleó porque apareciera en la película, porque decía que era el alma del western, el alma de esta película. Acertó de pleno, acertó, es reconocible, es uno de los sellos distintivos de la película. Llegó en las listas de éxitos americana a ser número 7, o sea que no era una canción cualquiera, y menos mal que los directores a veces se salen con la suya porque no se entiende esta película sin ese pedazo de canción incluida. Y hay algo que poca gente conoce, y es que esa ciudad de Tombstone que aparece en la película, esa ciudad no era tal ciudad. Ese decorado se recreó dentro de un rancho en Arizona, una ciudad completa dentro del rancho, que luego se utilizó para otras películas y además se convirtió en un parque temático. Con lo cual la magia del cine de nuevo nos hace ver algo que no estaba y que simplemente era un decorado, un gran, magnífico, enorme decorado dentro de un rancho, pero que queda para los anales del cine. Y ya para concluir con las anécdotas y datos curiosos, hablamos de Rusty. ¿Quién era Rusty? Pues Rusty era el caballo de Burt Lancaster, que él se empeñó en que tenía que ser el más rápido, el que corriera más de todos los que se utilizaron para la película. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado, el caballo se desbocó, salió corriendo y le dio un empujón bastante problemático, con bastantes consecuencias a un cámara, lo lesionó, y sin embargo Burt Lancaster no solo se rió bastante, sino que le dio una zanahoria como premio al caballo. Vaya guasa y vaya carita que se le tuvo que quedar al cámara. Pero antes de despedirnos, quiero tomarme un momento para hablar de algo que me ha tocado el corazón profundamente. Justo mientras preparaba este vídeo, recibí la triste noticia de que Val Kilmer, uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, nos ha dejado a los 65 años, víctima de una neumonía que complicó su larga batalla contra el cáncer de garganta. Val ha sido una presencia constante en mi vida cinéfila, desde que me hizo reír a carcajadas con su genialidad cómica en Top Secret, hasta su última y emotiva aparición en Top Gun Maverick, casi como un presagio de su despedida. Me enamoré de su carisma como el valiente Matt Mardigan en Willow,
me dejó sin palabras con su magnético Jim Morrison en The Doors y me robó el corazón con su Iceman en Top Gun y su elegante Simon Templar en El Santo. Una película que nunca me canso de ver. Incluso dio un paso más allá, con valentía, y se atrevió a realizar ese relevo, imposible para cualquier otro, a Michael Keaton como Batman. Pero por la parte que nos toca en este vídeo, no puedo evitar sentir un nudo en el pecho al pensar en su inolvidable Doc Holliday en Tombstone. Ese papel, lleno de ironía, tragedia y lealtad, es uno de los mejores retratos del personaje que he visto, y me duele que esta reseña de Duelo de Titanes coincida con su partida. Val, gracias por cada personaje que nos regalaste, por cada emoción que nos hiciste sentir, y por dejar un legado que vivirá por siempre en los corazones de los que amamos el cine. Descansa en paz, leyenda. En fin, Duelo de Titanes. ¡Qué peliculón! Película típica a lo mejor de sábado tarde, película para ver con la familia, película para ver solo, película para disfrutar en cualquier momento, porque es historia del western, historia de Hollywood y bueno, Sturges, Douglas, Lancaster, ¿qué más queréis? No sé qué más os puedo decir, qué argumentos necesitáis para iros ya a verla, descubrirla y enamoraros de ella. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribiros al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y por favor, cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.